Muy buenos días. Me llamo José Luis Cáceres, soy alumno de la Normal Benito Juárez. Ahora les hablaré de la investigación-acción en el aula por Miguel Martínez Migueles. En el campo educacional a nivel mundial, la investigación-acción en el aula parte de una fundamentación general epistemológica y metodológica de la investigación-acción. Luego analiza y detalla los diferentes principios y etapas del proceso metodológico y concluye con el respaldo de validez y confiabilidad que acompaña y garantiza esta orientación metodológica. La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento científico y la solución de un problema, mientras aumenta igualmente la competencia de sus respectivos participantes, que son los sujetos investigadores, al ser llevada a cabo en colaboración, en una situación concreta y usando la realimentación de la información en un proceso cíclico. Quiere decir que al terminar un proceso se vuelve a reiniciar y se vuelve a repetir. Esto para que cada vez sea mejor. En consecuencia, la metodología de la investigación-acción representa un proceso por medio del cual los sujetos investigados son auténticos co-investigadores. El investigador actúa esencialmente como un organizador de las discusiones, como un facilitador del proceso. El padre de la investigación-acción es Kurt Lewin, quien utilizó este término por primera vez en 1944. Este fue el primer autor que la mencionó como tal. Según Lewin, en 1946 se trataba de una forma de investigación y acción, una especie de ingeniería social, una investigación comparativa. Al ser cíclica podía ser comparativa, porque comparaba cada uno de los ciclos. A continuación vemos epistemología de la investigación-acción. Habermas es un autor que en su teoría crítica de la ciencia menciona tres tipos de conocimiento, según estén regidos por el interés, y este puede ser técnico, interés práctico o el interés emancipatorio. El primero de ellos es el interés técnico, que sus promotores presentan frecuentemente como si fuera el interés de la sociedad en su conjunto. Produce una racionalidad o conocimiento instrumental. El segundo es el interés práctico. Genera las ciencias histórico-hermenéuticas. En nuestra interacción con otros seres humanos aprendemos a interpretar correctamente el significado de sus acciones. Y por último, el interés emancipatorio. Produce el conocimiento crítico y de la acción, fundamental en ciencias como la psicología, la sociología, la educación, la economía, la ciencia, la política, etc. A continuación tenemos la investigación-acción en el aula. La investigación-acción en el área educativa presenta una tendencia a reconceptualizar el campo de la investigación educacional en términos más participativos y con miras a esclarecer el origen de los problemas, los contenidos programáticos, los métodos didácticos, los conocimientos científicos y la comunidad docente, y se ha impulsado sobre todo desde las mismas universidades, esto con el fin de crear mejores investigadores y para una mejor educación. Sus tópicos de estudio se han relacionado especialmente con las complejas actividades de la vida del aula, desde las perspectivas de quienes intervienen en ella, elaborar, experimentar, evaluar
y redefinir a través de un proceso de autocrítica y reflexión cooperativa, más que privada, y en un enfoque del análisis conjunto de medios y fines. Luego sigue la metodología, aspectos generales. En su esencia, la investigación en el aula, por medio de la reflexión crítica y autocuestionamiento, identifica uno o más problemas del propio desempeño docente, elabora un plan de cambio, lo ejecuta, evalúa la superación del problema y su progreso personal, y posteriormente repite el ciclo de estas etapas. En síntesis, es una investigación cuyo fin es mejorar la eficiencia docente, evaluada en su eficacia práctica. Según Sean, lograríamos ese docente investigador de su propia praxis en la medida en que alcancemos estas metas u objetivos parciales, que son vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de buscar soluciones a problemas educativos. Posteriormente, reducir el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que lo aplican, que haya un vínculo mejor, una conexión entre el docente y el alumno. También promover al docente como sujeto u objeto de la producción de conocimiento práctico derivado de sus experiencias de aula. Y por último, promover una imagen del docente más compenetrada con su realidad y su práctica. Los principios de la investigación-acción en el aula son: la investigación-acción en el aula se guía por una serie de postulados o principios fundamentales y operativos que la definen y le dan su identidad epistémica y que rigen en general sus procedimientos metodológicos. Las etapas del proceso de la investigación-acción en el aula. El esquema metodológico debe tomarse únicamente como un modelo ilustrativo. Sin embargo, la metodología aquí presentada se inspira en los modelos de Lewin. Esto quiere decir que no debe ser tomada como una ley, debe ser tomada como una guía. Etapa 1. Diseño general del proyecto. Los inicios casi siempre son bastante difíciles, es donde tenemos que buscar el problema. Etapa 2. Identificación de un problema importante. Esta fase debiera tratar de identificar los problemas más importantes que el docente desea enfrentar y solucionar. Etapa 3. Análisis del problema. Esta fase es importante en el sentido de que puede revelar las causas subyacentes del problema, ayudar a entender el carácter fundamental del mismo. Etapa 4. Formulación de hipótesis. El análisis del problema de la etapa anterior se cierra presentando un abanico de posibilidades. Etapa 5. Recolección de la información necesaria. En la investigación-acción no existe un tipo único de técnicas de búsqueda y recolección de la información. La información que sea necesaria o conveniente en cada caso la determinan el tipo de problema que se está investigando y la clase de hipótesis que guían el estudio en ese momento. Etapa 6. Categorización de la información. La información recogida hasta aquí no puede limitarse a quedar en un nivel descriptivo desintegrado, debe ser categorizada y estructurada, pero hay que tener presente lo que ya decía Poinsett en su obra Los hechos no hablan por sí mismos, hay que hacerlos hablar. Etapa 7. Estructuración de las categorías. Esta etapa nos centra en el corazón de la investigación, la estructuración teórica. Einstein decía que la ciencia consistía en crear teorías, es decir, en integrar los datos en una estructura coherente y lógica,
que le dé sentido. Etapa 8. Diseño y ejecución del plan de acción. Con el patrón estructural o teórico logrado en la etapa anterior, se puede elaborar ahora un plan de acción, pues se dispone de la luz necesaria que ilumina la naturaleza del problema que hay que resolver. Etapa 9. Evaluación de la acción ejecutada. En líneas generales, esta es una de las etapas en que se suele fallar más. Ello compromete la buena continuación del proceso que sigue. Si no se sabe dónde se ha llegado, muy difícilmente se podrá rectificar el camino. Por último vienen tres últimos pasos que son muy importantes. La presentación del informe. Quizá este sea un punto que preocupa a más de un investigador. Sin embargo, no debería ser así, ya que hay muchas formas de hacer las cosas bien, y no solo aquellas que les gustan a ciertas personas. Luego viene la validez y confiabilidad. Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una realidad se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra. Es decir, que la validez pueda ser definida por el grado o nivel en que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada. Y por último, la conclusión. El investigador comprometido tiene una auténtica investigación-acción en el aula o fuera de ella, al producir sus elaboraciones, divulgaciones, publicaciones o informes de trabajo científico. Se atiene a los procedimientos que definen el carácter riguroso, sistemático y crítico del conocimiento. Con esto concluimos el tema. Muchas gracias.